Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual la protagonista ha sido una de las realmente figuras más en el centro de la atención pública de los últimos 5 años. Ha tenido a su cargo una administración que ha estado permanentemente en el ojo de la prensa y también de la disputa política. Pero esto se supone, supongo yo, que no le debe ser ajeno, y esta es la primera parte de mi entrevista, a quien decide dedicar su vida a la política. ¿Es así? ¿Le es ajeno? ¿Sabe lo que pasa en determinados tramos de esa vida política? ¿Qué clase de resistencia debe tener resiliencia, como solemos decir, para poder, entre otras cosas, circular, manejar los afectos, estar en la vida cotidiana en medio de esa permanente atención, disputa públicas? Ana Olivera, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, sinceramente. A propósito de Ana Olivera, 3 planteos esta noche, comenzando por el planteo personal, por esa Ana Olivera que ha estado en estos años, en la culminación el año que viene, del gobierno de Montevideo. ¿Qué ha significado para vos, Ana, en tu vida cotidiana, lidiar, entre otras cosas, con esta, muchas veces, crítica dura y constante? Bueno, lo primero de todo es no creérmelo, como digo yo, en el sentido que muchas veces la gente habla de la carrera política, de algo que para los que militamos de toda la vida no existe. Hoy le comentaba a alguien que siempre vuelve, bueno, ¿por qué aceptaste ser candidata a intendenta? Y yo digo, al igual que fue para mí el sueño del pibe, el aceptar el Ministerio de Desarrollo Social con el plan de emergencia en el 2005, el desafío de poner en práctica lo que habíamos soñado tanto, que eran los gobiernos locales electos, y darles vida, y darles recursos, y era para mí una cosa muy importante. De verdad, no me imaginé que iba a ser todo lo duro que fue, porque partía de un profundo conocimiento de la institución a la que iba, en la que había estado 10 años compartiendo durante la etapa en que Mariano Arana fue intendente, y sobre todo estuve al frente de un departamento que tenía 2.500 funcionarios, donde se concentraban, además de todo el proceso de descentralización, todas las políticas sociales que se desarrollaban en el departamento. Creo que fue mucho más duro por esa disputa política de la que tú hablas, una campaña electoral que empezó al otro día que asumí, una convicción que se fue generando en la oposición, que se podía desgastar a la fuerza política a través del gobierno de Montevideo, con una pelea que fue constante, diría yo, con medias verdades, con dificultades también nosotros para concretar las propuestas que teníamos, porque creo que alguien que justamente siente que lo que tiene es una responsabilidad no puede justificar aquellas cosas en las que no logró los objetivos que se planteaban. Una convicción de que había que ser claro frente a esto en relación a la ciudadanía, y cuando uno se equivocaba, decir que se había equivocado. Y por supuesto, el manejar esto, como tú dices, desde lo personal. Porque todas estas cosas, y creo que es algo que no tengo que explicarte, la familia la siente. La sienten desde los más chiquitos a los más grandes, a los que les puede doler, como a mi nieta, una crítica escuchada de alguien a quien desconoce con sus 7 añitos, o a mi hijo o a mi madre. Estas cosas se sienten, pero por otro lado también a veces sienten la satisfacción de que puedo caminar por la calle tranquila y sola, como se puede hacer en este país, donde hay gente que me para decirme, quiero hacerle esta sugerencia, decirle yo no la voté pero estoy de acuerdo con esto, o decirle yo la voté pero me parece que tiene que hacer tal cosa, o saludarte, felicitarte, pero lo podés hacer por la calle tranquilamente. Ahora, en ese sentido decías recién,
lo que significa desde para una niña, ¿verdad?, hasta para un adulto, para tu madre, en fin. En ese sentido, la expresión criar cuero, los políticos tienen cuero duro. A veces yo me pregunto si es tan así, y es lo que te estoy preguntando. ¿Cómo has hecho, sobre todo en determinados años, para ser resiliente, ser resistente frente a esa persistente oposición? Creo que el saber qué es lo que tengo que hacer y el saber que esto es producto de una vocación y no de algo que es circunstancial. En realidad podría estar haciendo eso u otra cosa, con responsabilidad o sin responsabilidad, pero los que hemos dedicado la vida a la militancia política sabemos que hay verdes y que hay maduras. Creo que lo que a veces más cuesta es ver sufrir el entorno, más que uno mismo, porque uno hizo la opción. Los que te rodean no hicieron esa opción. ¿Y no te has cuestionado justamente, porque me parece que es uno de los puntos centrales, no te has cuestionado en ningún momento, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con mi familia, con mi gente, con mis amigos, sobre todo los más próximos, sí, ¿no? Es decir, ¿cuál es el peso en ese sentido de la vocación política? El peso en ese sentido es poder conversarlo. Yo siento en todos estos años que simultáneamente, y cuando digo todos estos años, hablo desde los 16 años ahora, ¿no? Un gran apoyo de la familia. Un gran apoyo de la familia en diferentes circunstancias, o sea, tuve el apoyo en el momento de estar clandestina, en el momento de estar exiliada, en el momento del retorno al país. Mis padres activamente trabajaron en el Comité de Familiares de Exiliados, fueron parte de sus fundadores, junto con otras familias con las que se conocieron a partir de nosotros, los que nos habíamos ido, y que generaron unas relaciones profundas. Por lo tanto, también mi hijo se fue criando sabiendo que era hijo de dos militantes, de su padre, que no vive en este país, pero que es también profundo convencido, es cubano y vive en Cuba. Y bueno, creo que eso también, el poder conversarlo, el poder hablarlo. A veces tardíamente, porque a veces uno no cuenta todo, ¿no? Y a veces mi hijo más de una vez me ha reprochado, pero ¿esto por qué no me lo dijiste? Después han aprendido a comprender los silencios, las cosas que uno no comenta, para no implicarlos en cosas en las cuales no necesariamente tienen que estar al tanto de ese problema, que en realidad es con otros con los que hay que solucionarlo. Y mi nieta hubo un momento en que sí sintió, capaz que a ti te ha pasado, sintió en la escuela algún comentario, alguna cosa que le dolió, pero la más importante que siento de ella es la capacidad de verbalizarlo, la capacidad de decírmelo, ¿no? Porque eso posibilita hablar de otra cosa. Te quiero decir algo que es terrible, pero no los quieren mucho a los periodistas. Claro, pero lo que pasa es que ahora fuiste la pregunta, claro, ¿no? Pero es que ahora fuiste la pregunta justamente a la cual iba, porque en esto que... Y sí. Justamente en esto que Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo y que ahora ya está instalado como tal, realmente es una expresión formidable. ¿Cuántas cosas se generan, se reproducen, se instalan, ¿verdad?, en la agenda desde los medios, se amplifican desde los medios, se potencian desde los medios? Desde esa perspectiva, vos lo dijiste desde una niña, ¿no? Ahora, y vos has estado en el medio de esas tormentas mediáticas. Entonces, ¿cómo has hecho? Alguien decía de Cristina Fernández, de Kirchner, ¿no? ¿Cómo se hace para tolerar 25 tapas de Clarín consecutivas? No lo estoy ni defendiendo ni atacando, estoy diciendo el poder, ¿no? En ese sentido, para vos, esa vivencia en lo mediático de estas circunstancias, ¿cómo ha sido? Yo creo que primero que nada tengo un gran respeto por los vecinos de Montevideo, y eso me ha llevado a acuñar algo que la responsabilidad que tengo implica que debo dejarme incomodar. Así lo he manifestado, y así se lo he manifestado a mi equipo, así lo he manifestado en los diálogos que tuvimos por el tema de la participación. Respecto a los medios, he aprendido a tratar de no enojarme. Yo al principio, tú te acordarás,
porque no me pasó estando en el Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo me pasó cuando asumí en la Intendencia, o sea que a veces sentía que había insistencia frente a determinadas cosas que me incomodaban, y bueno, el hecho de no asumir que es mejor una buena explicación que una explicación enojada, me llevó su tiempo. Creo que he ido aprendiendo a convivir con eso, aprendiendo a que tengo que tratar de explicar cuando hay algo que, más allá de que la pregunta me moleste, el que está escuchando se merece una respuesta. En ese sentido, esta resiliencia no es para todo el mundo. Y esto no es ni una crítica ni una elogio. Hay gente que resiste más, hay gente que resiste menos, hay gente que no puede sobrellevar esto. Entonces, o que también se plantea, ¿tiene sentido esto? Mi pregunta es esta, siendo una periodista además, ¿no? Pero te ha tocado estar de varios lados. Te lo he mostrado. Sí. Bueno, es cierto, sí. Está bien. Y desde esa perspectiva, ¿verdad? Y repasando también un poco determinadas figuras y nombres, ¿vos no sentís que pasa que frente a esta o en esta civilización del espectáculo no es sencillo encarar y encarnar lo político y la política? Tengo sin duda que no es sencillo, y menos para una mujer. Primero que nada porque hay estereotipos en la vida política y no hay un estereotipo para la mujer, ¿no? O sea, porque la política en general es concebida por hombres y mujeres, aún en pleno siglo XXI, es decir, como que es más para hombres, y bueno, y hay mujeres que han asumido roles que eran de otros. ¿No? Sí. Yo lo escuchaba, hace poco escuché esto, me causó mucha gracia. Pero demuestra que yo he estudiado el tema de las encuestas cuando hacen los estudios cualitativos, ¿no? Y entonces apareció cuando la campaña electoral, y ha aparecido en diversos momentos, en los focus group. Bueno, ¿y usted por qué no vota a Ana Olivera en la campaña electoral? No, el que no lo votaba. Porque es mujer y no va a poder con el gremio, ¿no? Estereotipo. En encuestas cualitativas de hace un año, bueno, ¿y usted cuál es lo que ve como punto débil? La falta de autoridad. Y yo no me veo con falta de autoridad, lo confieso, seguramente tengo otros defectos. Bueno, lo que te decía, esto que me costó manejar, ¿no? De ser impulsiva y contestar, y no sé cuánto, pero digo, bueno, es que hay un estereotipo seguramente de autoridad, y no hay un estereotipo de la autoridad femenina, que es distinta que la del hombre. Hoy, ¿no? Teníamos una preciosísima actividad del Conglomerado de Turismo de Montevideo, y fue sin ningún protocolo, y se habló de los afectos. Y entonces dijo alguien, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Que estaba la ministra de Turismo, que estaba la intendenta, y que tenemos otra manera de expresar lo mismo, pero como mujeres que somos, que tenemos otra manera de encarar la política. No es ni mejor ni peor. Ahora, ¿puede haber o no una relación? Porque fíjate que en este gabinete que nombra Tabaré Vázquez hay una cantidad importante de figuras femeninas. Segundo, vos dijiste hace unos minutos, me pasó en la Intendencia lo que no me pasó en el MIDES. Tercero, esas figuras femeninas del gabinete suponen, sí, presencias. Ahora, no hubo ninguna mujer que integrara una fórmula presidencial en el Uruguay. Entonces, aún no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podés llegar hasta ministra, pero cuando llegás a ser la gobernante de Montevideo, eso también excita más el rechazo o el cuestionamiento. No sé, yo creo que estamos viviendo un proceso en el que aún las mujeres en la vida política, es decir, tenemos como un límite. Yo fui a ver hice una recorrida de los canales de televisión conversando hace un año y medio con Jorge Masarovich,
presentándome, cosa que no había hecho inicialmente con los diferentes medios de comunicación. Y entonces este comentario que te hacía de lo de la falta de autoridad, lo comenté con uno de los dueños de un canal, y él me dijo, este país todavía no está preparado, por ejemplo, para tener una presidenta, ¿no? A su juicio del señor. Sí. Vinculado con estas cosas, con estos comentarios, yo te voy a dar uno que es bien claro. ¿Tú te imaginás que alguien le diga a un intendente hombre que venga fulanito a barrer? ¿No, verdad que ese es un comentario que pura y exclusivamente está dirigido a la intendenta? Ahora, ahí ¿no? Está. Y justamente en ese sentido, en tu caso, mujer, comunista y con que venga alguien a barrer, vinculado también a la relación con el gremio, que por momentos fue, o muchas veces fue, de una gran tensión. A mí no me asusta la palabra violencia, no creo que necesariamente la palabra violencia suponga la agresión física ni nada por el estilo. Hay violencia simbólica y siempre muy fuerte. Ahí está. Sí. Y bueno, ¿y cómo procesaste eso? ¿Y cómo está ahora, no? Creo, primero que nada, porque ahora ya hace 1 año y medio que tengo una gran tranquilidad y viste, cuando vos te sentís en paz contigo mismo, eso es algo que es muy importante en la vida. Cuando recién asumí, teníamos planes muy precisos, sabíamos muy bien lo que queríamos hacer, eso que yo te decía, había un equipo que una buena parte conocía bastante la institución, hasta por ser funcionario de carrera, en algunos casos, porque tengo 11 directores que en realidad son funcionarios de carrera, más allá que están en una función de responsabilidad política. Digo, son cosas que fui viendo en el momento de la conformación, justamente para eso, ese objetivo que nos planteamos de involucrar a los trabajadores en la gestión. Y teníamos esa misión tan importante que era abordar el plan de emergencia de limpieza para poder encarar un plan de largo aliento que era el que teníamos que elaborar. Y bueno, a los 4 meses se declaró ese conflicto que de alguna manera tiene su punto más alto en la parte de limpieza, donde prácticamente llegamos al borde de la situación en relación a la salud pública, en una decisión de tener una semana más allá, porque eran 2 días 2 días del otro, acumulaban, ¿verdad? Es decir, y una decisión en la que fui monitoreando día a día con la convicción de que definir la esencialidad era la última cosa a la que podía apelar. Sin embargo, allí fui la primera vez que tomé conciencia de que era algo que tenía que hacer, que tenía que plantarme con fuerza, porque esa es la principal decisión de un gobernante. Es decir, uno tiene que sopesar la decisión, qué decisión afecta a la mayoría de la población, a quién afecta con las decisiones que toma. Uno siempre está eligiendo cuando gobierna. Y entonces, en ese caso, tomé una decisión que no fue con alegría, precisamente, pero que era la decisión que tenía que tomar. Creo que ahí me cayó la ficha de lo que iban a ser los años que tenía por delante. Pero simultáneamente con eso, cómo construir lo que nos habíamos propuesto. Cómo construir a través de un equipo que era experiente en la comisión bipartita, el convenio que nos habíamos comprometido a hacer, que el programa decía que íbamos a tener, lograr un convenio colectivo, lograr un proceso de mejora de gestión, tener pautas de pago de partidas especiales en función del rendimiento. Todo eso dice el programa y todo eso era lo que teníamos que construir partiendo de esto tan complejo que se dio a los 4 meses de haber asumido. Creo que logramos una buena parte de esos objetivos. Sin embargo, cuando miro también las opiniones de los ciudadanos siguen pensando que lo peor del gobierno departamental es la relación con sus trabajadores. Creo que es algo que ha quedado como fijado desde aquella época de Mariano y el gran conflicto del 2002 a la fecha y que no hemos podido revertir. Porque en realidad, después de aquel gran conflicto del año 2010, es decir, estamos el 8 de diciembre,
del 2010, o sea que cumplimos 4 años, fue el momento en que declaramos la esencialidad y levantamos la esencialidad el 22 de diciembre del 2010. En realidad no hemos tenido un gran conflicto, salvo los 17 días de paro en el área de tránsito y transporte, es decir, donde la administración no varió en ningún momento lo que fue su postura durante, en el comienzo y en el final del conflicto. Ahora es interesantísimo cómo hay determinadas cosas que quedan matrizadas. Lo que tú decís es fáctico. Sin embargo, también decís, quedó matrizado que el relacionamiento con ADIOM. Y la primera pregunta que hace un periodista es, bueno, usted quiere ser intendente, ¿cómo va a ser con ADIOM? Pero eso me lleva a 2 temas, ¿no? Vos has hecho una enumeración de las cosas en las cuales te equivocaste, las cuales aprendiste, las cosas en las cuales sufriste, las cosas que lograste superar. Y yo estaba pensando, bueno, en este momento, además me dijiste, estoy en paz, que es una condición, a mi juicio, bueno, sine qua non para poder gobernar con equilibrio. En ese momento, cuando se llega a ese punto, porque, a ver, Arana, ¿cuántas gestiones tuvo? 2. 2. Ehrlich, 1. Y cuando vos tenés este momento en el cual sentís que estás en paz, hace un tiempo señalaste, no voy a estar nuevamente en esto. ¿Por qué? ¿Por qué cuando alguien llega a esa madurez interior toma esa decisión? ¿Es una decisión individual, personal? ¿Es una decisión vinculada a una concepción de la política o del Partido Comunista o de...? No. Es una concepción vinculada a cuál es la importancia que tiene el proyecto en relación a lo personal. Hace 1 año y medio, cuando llegó el punto culminante en donde todos hablaban del Partido de la Concertación, o sea, ¿no? De todas estas cosas que estuvieron, yo dije, en realidad ahí logré madurar lo que había sido toda la campaña electoral que se desarrolló al mismo tiempo que yo estaba gestionando y que culminaba en esa apreciación que un politólogo, uno lo miraba en la televisión diciéndole a los partidos tradicionales, este es el camino que ustedes tienen que tomar, ¿no? Nunca había visto a un politólogo operando políticamente como lo vimos públicamente. Y entonces esa campaña, por lo tanto, se iba a intensificar. Entonces ahí tenías 2 opciones respecto al proyecto. Meterme, ¿no? y hacer política, y hacer política en el sentido de decir, sí, yo voy a hacer y voy a seguir, y entonces meterme en un camino de debate que era el que iba a llevar al fracaso de la gestión, que para eso los montevideanos me votaron. Es decir, los montevideanos votaron para que cumpliéramos con un programa y llegáramos al final con ese programa. Si yo en ese momento no tomo la decisión y me desprendo totalmente de esa situación, es decir, no estaríamos hoy habiendo dado vuelta a la página a una cantidad de temas de la gestión en la que dimos vuelta a la página y encarando aquellos en los que todavía tenemos déficit. Porque siempre está aquellos que los que están fuera de la gestión te dicen, tené cuidado porque tal cosa genera costos políticos. Y yo te decía recién, Sonia, que hay momentos en que va eligiendo y va sopesando. Cuando nosotros definimos, por ejemplo, la política de convivencia como eje de la gestión, junto con la definición que el Gobierno Nacional hacía, la convivencia tiene 2 caras. Tiene la cara de construir los elementos para que ella se pueda dar, es el espacio público, es la cultura que construye ciudadanía, y es también, por ejemplo, el respeto en la aplicación de las normas. Y eso a veces no gusta, pero el que gobierna tiene que hacerlo, ¿verdad? Es decir, entonces a veces hemos tomado medidas que han implicado, y yo se lo he trasladado con mucha franqueza a mis compañeros de la fuerza política, bueno, ustedes tienen que saber que podemos tener estas situaciones, pero hay cosas que yo tengo que hacer, y de verdad que estaban vinculados con esto, o sea, es decir,
yo estaba convencida y el equipo creo que se fue convenciendo de esto en la medida que lo fuimos madurando colectivamente, que nosotros teníamos que llevar a buen puerto lo que nos habíamos comprometido. En el próximo bloque seguimos en el diálogo con Ana Olivera y en una palabra, porque con esto retomamos, vamos a ir a la conservación también y otros temas. ¿Qué sentiste cuando Tabaré Vázquez te hace el planteo del retorno al MIDES? ¿Ahora o después? Ahora. Ahora, la verdad que una gran sorpresa y me sentí muy respetada porque no tuve necesidad de plantear o haber dicho que no, porque de verdad que el tema de llegar a julio era algo para mí muy importante que tenía que ver con esa paz encontrada hace 1 año y medio. Y el hecho que la propuesta incluyera que me incorporaba cuando culminara la gestión en la Intendencia, de verdad que me llenó de satisfacción. A propósito de esto, seguimos con Ana Olivera. El MIDES tendrá que hacerse cargo de lo que podría ser o lo que va a ser de pronto el buque insignia de la próxima administración. Sobre este tema, sobre la concertación, sobre la política y el juego de otros actores en los medios de comunicación, desde el análisis politológico, seguimos aquí. A propósito de la concertación justamente y de los avatares de la política, hasta hace muy poco tiempo, Gandini, que trabajó durante varios años con ese Montevideo Se Puede, por razones de público conocimiento, se baja o lo bajan de este tema. La concertación hoy está todavía en agua de borraja. ¿Cómo ves esa posibilidad en cuanto a dificultades para volver a ganar Montevideo? La verdad que no sé cómo les está yendo. Nosotros sí estamos convencidos, yo integro el plenario departamental, además del Frente Amplio, que nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar, que vamos hacia el 6º gobierno de Montevideo del Frente Amplio, que tenemos mucho para mostrar. De este tema ya hemos conversado en otras oportunidades, que estamos trabajando para generar campañas, para que la gente disfrute. Yo creo que igual hay un disfrute y un estado de ánimo distinto en Montevideo. Se vio en la elección nacional, creo que mucha gente, bueno, esa prensa que siempre me recuerda y me quiere tanto, decía que era Montevideo y Canelones los que iban a hacer que el Frente Amplio tuviera el traspié a nivel nacional. Lo dijeron antes del 26 de octubre, después lo volvieron a decir los días antes del balotaje, y bueno, lo que pasó fue lo contrario, ¿verdad? Pero nunca hay que endulzarse. Eso son de las cosas que uno aprende todos los días. Y en realidad nosotros decimos, no podemos hacer un traslado mecánico. Fue el resultado de la elección nacional en Montevideo, que fue de un 55%, de un 58% en el balotaje. Estoy hablando de los votos emitidos, no de los válidos, que es más el porcentaje. ¿Por qué? Es decir, tiene otras características la elección departamental y por lo tanto nosotros tenemos que de alguna manera permitir que los ciudadanos de Montevideo disfruten lo que ha pasado en Montevideo en estos 5 años. Creo que hay una parte que se disfruta, que es la del espacio público. En este momento, miraba la última encuesta, el 73% de los montevideanos aprueba la gestión de espacios públicos de Montevideo, el 65% aprueba las políticas culturales del gobierno departamental de Montevideo, el 62% el estado del alumbrado público de Montevideo. Es decir, son pocas las que están por debajo del 50%. Inclusive el transporte público, que ha sido una gran preocupación nuestra, tiene un 49% de aprobación. Y después hemos mejorado sustantivamente en la opinión respecto a la limpieza
del departamento de Montevideo, y tenemos un debe que está en el tránsito. Ahí, este es un tema que hemos conversado en otras oportunidades, está ahí el nudo hoy de aquellos que tenemos que lograr superar y seguramente dejar además para la próxima administración, porque hemos estado haciendo maravillas con el dinero, digo yo, porque nosotros teníamos fundadas nuestras expectativas en la aprobación del préstamo que el BID ya nos había aprobado, pero que necesitaba 21 votos de la Junta Departamental. La Junta no aprobó esto, pero igual hay parte de las obras que realizamos con recursos de todos los montevideanos, la que pasa por aquí por la puerta, que es el ensanche de Boulevard Artigas, que estaba incluido en ese préstamo y se está haciendo con recursos de todos los montevideanos, las bicicletas públicas, que estaba incluido en esa propuesta y se han hecho con recursos de todos los montevideanos. Se hizo un proceso licitatorio, en realidad. Lo que queda para el próximo periodo es Beloni. El estudio de la masa de la movilidad de Montevideo, que a la luz de la experiencia del corredor Garzón modificamos determinados temas para General Flores, pero abordar Avenida Italia implicaba un estudio mucho más a fondo que el que existía, estaba incluido en ese préstamo. Hoy recibimos un fondo no reembolsable del gobierno de Corea que está realizando ese estudio de la masa de movilidad, de la movilidad de Montevideo, y el llamado a licitación que ya se está próximo a realizar, que hicimos el anuncio público la semana pasada, que es el Centro de Gestión de la Movilidad. Una gran necesidad para el departamento de Montevideo y que vamos a dejar pronto para el próximo gobierno departamental. En ese sentido, yo te decía que Tabaré Vázquez te vuelve a demostrar confianza justamente cuando en esta designación y la aceptación de el planteo de las condiciones que para ti eran terminar este periodo de gobierno. Pero yo no planteé ninguna condición. Eso es lo más importante. A ver, pero tú dijiste que no tuviste necesidad de plantear. Ahí está. Exactamente. Porque vino implícito. Vino implícito. Es decir, sentí un gran respeto. En ese sentido, en el MIDES tienen ustedes... A ver, cuando estuvieron juntas en el MIDES, tuvieron el desafío de parir un bebé. Exactamente. Con todas las dificultades que todos recuerdan, no los montevideanos, por favor, que todos los ciudadanos recuerdan. Pero ahora se plantea justamente este Sistema Nacional de Cuidados como el buque insignia prácticamente de esta próxima administración, en un momento en el cual, entre otros asuntos, la oposición ha puesto en la campaña electoral el tema del asistencialismo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Lo puso también en la campaña electoral anterior. O sea, cuando se hablaba, hay gente que siguió hablando en la campaña electoral anterior, estoy hablando de la del 2009, del 2010, del plan de emergencia que ya no existía. Hay algunos que han hablado en esta campaña de un plan de emergencia que ya no existe, porque el plan de emergencia terminó en diciembre del 2007. Y fuimos capaces, y cuando digo fuimos, fue el conjunto del gobierno con un rol muy importante del Banco de Previsión Social, en él de generar un sistema de protección social de leyes que hacen que si en este país viene una crisis, la crisis no la paguen los más pobres, porque hay un piso muy importante que tiene que ver con las asignaciones familiares, con las modificaciones que se produjeron en el seguro del desempleo, con los años de la jubilación, que hay gente que sigue pensando en 35 y 30 y son 30 para hombres y mujeres igual, es decir, con la disminución, hubo una disminución además de la cantidad justamente de años trabajados para que la gente pudiera hacerlo, porque pensemos lo que era el momento de la crisis, bueno, en fin, una cantidad que generaron ese piso que para mí es fundamental. Sobre el Sistema Nacional, entonces, primero, es decir, creo que justamente lo que se fueron creando fueron leyes de carácter universal. En segundo lugar, sigue habiendo necesidad de un trabajo, sí, de acompañamiento en la salida de determinadas situaciones, porque el tema
de la pobreza y las pobrezas no solamente y necesariamente es un tema de ingresos, sino que hay otros elementos que coadyuvan y que tiene que ver con todos los planes que se han ido implementando, el plan de mejoramiento de barrios a nivel nacional, que también ha tenido su expresión en Montevideo, articuladamente del Ministerio de Vivienda con la Intendencia de Montevideo. O sea, hay todas otras condiciones de vida que se han ido abordando en estos otros 5 años que están culminando. Y entonces, estos 10 años de gobierno nos permiten abordar otro tema que estuvo planteado con estudios muy de fondo y que se han ido preparando en esta etapa, que es la generación de ese sistema nacional de cuidados. Yo no voy a avanzar sobre él porque en realidad después de que tuvimos esta sorpresa de, más para mí creo que para Marina, pero en realidad de volver a hacer la dupla, como dijo el futuro presidente, nuestro presidente electo diríamos, tuvimos creo que una conversación de 2 horas este lunes de noche al estilo que ella y yo conversamos, que es de memoria. Ella cuenta sus cosas y yo cuento las mías al mismo tiempo. A ti te debe haber pasado eso con alguna amiga. ¿Verdad? Entonces, bueno, nos hemos prometido ahora sentarnos más tranquilamente porque, bueno, creo que el 15 es la primera reunión que va a tener el presidente electo con su gabinete y tenemos que ir conversando algunas cosas. Pero todavía las dos estamos metidas porque ella ha dirigido durante este tiempo todo lo que es esa unidad a nivel de la fuerza política que aborda el tema de los municipios y los gobiernos departamentales y tiene que también cerrar ese capítulo y nosotros estamos en pleno proceso de abordar la culminación, estos 6 meses que tenemos por delante y simultáneamente con eso siendo absolutamente conscientes que tenemos que preparar la transición, es decir, aquella documentación que vamos a entregar a aquel o aquella que sean electos en Montevideo para el próximo año. A mí me parece que muchas veces nos sucede, ¿no? A veces lo sentimos cuando nos pasa, o creemos que nos pasa, o que merecemos algo, y a veces cuando le pasa a otro. La última vez que hablamos, yo te pregunté, a ver, elegí algo, ¿no?, de esta administración y me dijiste el mercado agrícola, que en este momento se ha posicionado como un lugar prácticamente de referencia, no solamente a nivel interno, sino del turismo. Es un lugar de referencia. Hoy recién fuera de, me hablas de la Casa de Andalucía. Ahora, hay un nombre, un arquitecto, Carlos Pascual, que está detrás de eso. Sí, sí. Me parece justo nombrarlo. Sin duda alguna, y está atrás también de lo que vamos a hacer en el zoológico. A ver. Y claro, nosotros de una manera muy controvertida, digo controvertida porque es un proyecto que decidimos desde principio de año, que va a hacerse de la misma manera que el mercado agrícola o que la Casa de Andalucía, es decir, vas haciendo por partes, él tiene esa habilidad de ir armando por partes, no es una gran licitación, sino que son varias que se van haciendo al mismo tiempo o de acuerdo a la secuencia que él establece. Bueno, acabamos de entregar, mejor dicho, la Casa de Andalucía se la vamos a entregar, vamos a entregarle el viejo Parque Hotel el próximo 20 de diciembre al Parlamento del Mercosur y se está procesando el traslado del casino hacia la Casa de Andalucía. Nosotros hicimos una recorrida el 24 pasado de ese local que queríamos que la gente lo viera antes de que se llenara de máquinas, paños, esto y lo otro, que viera cómo había quedado realmente y que Carlos Pascual fuera explicando, es decir, cómo había sido este proceso. Bueno, simultáneamente con eso, y mientras ya estaba ya bastante avanzado todo el proceso de la Casa de Andalucía, lo encargamos de lo que va a ser todo el proceso de refacción, de remodelación, de reformulación del zoológico de Montevideo. El zoológico de Montevideo lo hemos cerrado, porque entre otras cosas, esta es una discusión que tuvimos con los trabajadores este lunes, porque los trabajadores decían, bueno, pero se puede dejar abierto esto, y si se remodela esta parte se puede, pero aquí hay un proceso que estuvo claramente establecido con la dirección
del sistema de zoológicos, es decir, hay animales que hay que ir trasladando, hay otros que se van a quedar allí, pero sin duda alguna hay que tirar abajo esos jaularios decadentes que existen aún y que, como le decíamos a los trabajadores, no son pedagógicos, ni didácticos, ni edificantes para ningún niño o niña que vaya a recorrer eso. Y simultáneamente, esta sí no es obra de Carlitos Pascual, no hemos podido, pero lo vamos a hacer a principio del año que viene, la inauguración del Parque de la Amistad, el primer parque inclusivo de la región, distinto, porque nosotros tenemos juegos inclusivos en todo Montevideo. De hecho, en el espacio que hoy inauguramos, en 3 ombúes estaban disfrutando de la calecita y las cosas, ¿no? Es decir, juegos donde pueden compartir niños discapacitados con niños que no son discapacitados. Pero el parque especialmente tiene juegos distintos. Yo estuve en Israel hace 2 años y me enamoré del parque de Ranana. Allí el antiguo embajador y Bernardo, nuestro embajador allá, me llevaron a recorrerlo y dije, esto es para Montevideo, con ese compromiso que tiene con la accesibilidad. Hoy eso está casi terminado, pero estas lluvias terribles que hemos tenido, toda la parte de la obra del aire libre se nos atrasó. Y entonces ahí sí es delante del planetario, el Parque de la Amistad, y bueno, y por otro lado vamos a estar haciendo con el zoológico cerrado la obra que hay que realizar en el para respuesta Carlitos Pascual también. Realmente es una figura de un interés y de una dimensión. Vos le acabas de dar justamente el lugar que él merece, porque la palabra es lo que, bueno, en el principio es el verbo siempre, ¿no? Sí. Y a veces conocemos poco de nuestra gente. Con un doble orgullo que él siente profundamente y que lo dijo el día de la Casa Andalucía. Él es funcionario de carrera de la Intendencia de Montevideo. Exactamente. Ana, para terminar esta noche, 2 o 3 preguntas de respuesta breve. ¿Sentís que podés experimentar nostalgia del gobierno como lo estás realizando ahora? Porque lo próximo también va a ser gobierno, pero de ser la intendente de Montevideo. No creo que vaya a sentir nostalgia de ser la intendenta de Montevideo. Sí voy a tener nostalgia de la intendencia, porque yo la tuve los 5 años que estuve en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, tú no te olvides que yo estuve 10 años siendo Mariano Arana intendente allí en ese segundo piso de la Intendencia de Montevideo, más los 18 servicios que tenía, más las policlínicas, más las secretarías, y de verdad que estando enfrente los sábados de tarde, que como siempre me ha pasado en todos los lugares donde he trabajado, es el día que pienso y por lo tanto trabajo mejor, venían los funcionarios de la Intendencia a tomar mate conmigo al Ministerio de Desarrollo Social. El día que el Frente Amplio definió que yo fuera la candidata, recibí un SMS que me emociona aún recordarlo, de un funcionario también de carrera de la Intendencia que hoy está al frente del SECOED, del Sistema de Emergencia Departamental, que es un orgullo para la Intendencia de Montevideo, que me decía, bienvenida a casa. Y es mi casa. La región, el mundo, presentan ejemplos de corrupción o acusaciones de corrupción muy fuertes. Por ejemplo, la propia Dilma Rousseff está lidiando con este tema, Cristina Fernández está lidiando con este tema, y la Junta Anticorrupción presentó ayer justamente el planteo desde Yarzábal y Montero de la necesidad de que los funcionarios conozcan exactamente los parámetros éticos para ser un funcionario público y para, me pareció interesantísimo, evitar los resquicios por los cuales siempre en los gobiernos puede colarse la corrupción. A pesar de que en nuestro país, y por el ranking que se le da a la corrupción es chiquitita, 6 de cada 10 ciudadanos creen que los funcionarios que trabajan en el Estado son corruptos. La verdad que, primero que no lo creo, pero es una situación ambigua que tiene la ciudadanía uruguaya respecto a los funcionarios públicos. Lo sentí mucho cuando hicimos toda la campaña en defensa de las empresas públicas, porque simultáneamente la ciudadanía defendió
sus empresas públicas. Entonces, cuando la calle. Exactamente. Sí. Y cuando uno iba a discutir, yo hice mucho puerta a puerta, la gente te hablaba del tema de los funcionarios públicos, ¿no? O sea, eso, ¿no? Y, sin embargo, o sea, la gente defendió sus empresas públicas. Otra cosa que es ambigua, es decir, bueno, cuando hacemos un llamado para estar en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, se anotan 30.000 personas. Estoy hablando de los funcionarios en términos generales. Sí, sí, sí. Después está el tema de los funcionarios políticos, ¿verdad? Es decir, que ese es otro tema. Porque tú tienes que el funcionario que no tiene poder de decisión tiene determinados poderes, como yo digo, el del sello, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en este periodo y trabajamos mucho en el MIDES, en esta dirección también, señalando que cada papel es un ciudadano que hay detrás, ¿no? Y que hay que imprimir esa conciencia, que no son papeles, ¿no? Y a veces eso cuesta. Pero después, respecto al tema de los funcionarios que tenemos responsabilidades políticas, es decir, son contados, no sé, los casos, además en que se ha podido demostrar que ha habido alguna situación. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué hay esa convicción cuando esto no es así? ¿Verdad? Es decir, yo te puedo decir de N casos, ¿no? Hablando hoy de la familia que tú me planteabas, ¿no? Sí. Mi hermano estuvo 2 años sin trabajo, ahora, ¿no? Cerró la empresa en la que él trabajaba, estuvo 1 año, porque era mayor de 50 años, en el seguro de paro, y le costó bastante, casi 1 año más, volver a insertarse en el mundo del trabajo. Y entonces le decía, pero no me digas que tu hermana no te va a colocar, ¿no? O sea, esa cabeza de... Entonces, y él les contestaba, pero tú no entendés que nosotros somos distintos, pero no nosotros por la familia, ¿no? No, nosotros sí. por el proyecto que representamos, no es así, ¿no? Y entonces, porque eso no puede llamar la atención, eso no puede llamar la atención. Bueno, digo, este es un tema que hemos conversado fuera de micrófonos en otras oportunidades. Eso de que vos te podés permitir cualquier cosa que está en el imaginario, ¿no? La persona que te pide una entrevista, ¿no? Para que tú hagas una excepción en determinadas cosas. Y tú le decís, pero no hay excepciones para esto. No, pero acá se entra de esta manera, no se entra de otra manera. No, pero yo no puedo levantar una multa, no, yo no puedo intervenir en un sumario, ¿no? O sea, porque la discrecionalidad tiene límites, tiene reglas. Le acabo de dar un golpe terrible al micrófono, les pido disculpas. No, pero bueno. Siempre es dramático e importa. Ana. Pero bueno, lo que te digo es que existe eso en el imaginario y uno tiene que estar recordándolo permanentemente. Quizás el tema de la comunicación, que fue uno de los asuntos que hemos hablado largamente, en lo público contigo, tanto aquí como en la radio, en este sentido ha tenido que ver, tiene que ver y seguirá teniendo que ver la comunicación política de gobierno. Pero en una línea, en esto, te hablas de la novela y la película Los restos del día, ¿no? En lo que queda de aquí a la entrega de tu administración, en una palabra, ¿qué cosa vos sentís que no vas a poder lograr? Y vos decís, eso sí que hubiera querido hacerlo. ¿Hay alguna cosa? Sí, esto que te estoy diciendo de haber dado, o sea, yo me creí el plan de movilidad, lo compré íntegro el paquete. Sí, me acuerdo que me decías, pero, porque yo, o sea, cuando hay algo elaborado, ¿no? Aparte con muchos técnicos participando, ¿no? Y el hecho de tener, como lo dije acá, bueno, fue en este canal, que fui la primera en decir, porque si uno no verbaliza, y esto te lo comenté a ti, que hay un error, no superás el error, y eso significó un atraso muy grande y una revisión de todo lo que estamos haciendo. Entonces creo que de los objetivos que nos planteamos, pusimos, y además los municipios
han hecho una buena gestión, han sabido manejar recursos. Los municipios de Montevideo manejan el 12% de los ingresos de Montevideo. Que dimos vuelta a la página con el tema de limpieza, pero no dimos vuelta a la página con el tema del tránsito en Montevideo. Vamos a haber dejado soluciones planteadas. Esta que tenemos acá es una, General Flores, el transbordador de Beloni. Vamos a haber reparado lo que nunca debimos haber hecho, que es terminar de vestir la Terminal Colón para que la gente sienta que le sirve, pero igual los ciudadanos de Montevideo sienten que aún no están sincronizados los semáforos, toda una cantidad de cosas, y que no nos va a dar a julio para que esté instalado y culminada la instalación del Centro de Gestión de la Movilidad. Pero por lo menos estamos haciendo el llamado a licitación, vamos a hacer la adjudicación y va a comenzar la realización de esa obra mientras estemos haciendo esa transición. ¿Valió la pena ser intendente? Sin duda, sin duda. A ver, ese es el punto que para mí es más importante y que creo que ha sido el leitmotiv de la conversación. Cuando uno toma una decisión respecto a su vida, y la tomó hace muchos años, respecto a para qué está, yo siento que la vocación de servicio de la vida política es la misma que la del docente. Siempre la sentí muy cercanas. Esto no tiene día ni hora. Y desde ese lugar, hoy que tuve muchas caricias del alma, porque cuando uno logra concretar, siente, es decir, no el agradecimiento de la gente, siente que uno está restituyendo derechos de la gente. Bueno, para eso es que hace muchísimos años, decidimos que valía la pena dar la vida por eso. Gracias por haber estado. No, gracias a ti. Cerramos en instantes. Amigos, para mí ha sido un gran gusto compartir con ustedes, como todos los miércoles, este espacio de comunicación. Es un gran gusto recordar el plateo de Antel, de disfrutar toda la NBA desde su casa, contratando Vera en su hogar, porque esto les permite obtener de regalo una NBA League Pass para vivir todos los partidos de la mejor liga de básquet del mundo en directo. Ustedes se ingresan en veratv.com.uy o envían un SMS al 837 y obtienen su pase y recuerdan el claim de Antel. Avanzamos juntos. Al desearles que tengan ustedes una muy buena noche, les deseo también que tengan una muy buena semana y que tengan en todo momento muy buena suerte. Hasta el miércoles. Presentó Antel. Contratando Vera en tu hogar, te regalamos un NBA League Pass. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud.